Una noche estaba platicando con mis primas y una tía sobre duendes, y me empezaron a decir que a los duendes les gustaba mucho doblar papeles de todos los colores y tamaños. Total, pasó la noche y les dije que yo no creía en eso, pero que podría ser. Me fui a dormir, y cabe resaltar que a mi cuarto solamente podía entrar yo, puesto que le ponía seguro a la puerta. En la madrugada, mientras dormía, tuve una parálisis del sueño y vi a un niño que iba caminando al lado de mi cama. Por más que quise gritar, no pude, pero escuchaba como los perros estaban ladrando muy feo, hasta que por fin me pude mover y pues me volví a dormir. En la mañana, cuando me iba a bañar para ir a la escuela, en mi ropa interior había una servilleta doblada en forma de un hexágono, pero era un hexágono pequeño. En serio, no pude dormir con la luz apagada durante casi un mes, y tampoco me gustaba dormir sola porque me daba mucho miedo. Hasta que me compré un perro chihuahua, y aunque al principio ladraba muchísimo, ya después dormía bien, y poco a poco se me empezó a quitar el miedo. No sé si fue un duende, pero fue una experiencia muy fea de vivir. Tenía 6 años, más o menos, y en esa época lo que estaba de moda era el Polystation. Resulta que el lugar donde vivía estaba en proceso de construcción, el segundo piso, y la puerta de mi nuevo cuarto era una cortina. Estaba súper distraído jugando con unos amiguitos de mi edad cuando, de repente, por fuera de la cortina, una sombra pasó caminando lentamente. Se dibujaba muy bien la silueta por la luz de fondo que estaba tras la cortina. Era un ser muy pequeño, de más o menos 1 metro de altura. Tenía un sombrero gigante, llevaba un bastón en una mano apoyándolo en el suelo y tenía una cola larga, tal y como las descripciones de los demonios. Fue súper impactante para nosotros al ser tan niños. Nos quedamos inmutados. Fui el primero en reaccionar y pude ver que todos mis amiguitos de aquella época tenían la boca abierta. Tuve que gritar y tocarlos para que saliéramos corriendo. Como era un lugar en construcción, había unas escaleras de madera, de esas que uno pone junto a la pared, la cual conectaba los 2 pisos. El caso es que nos lanzamos de ahí, porque para bajar por la escalera debía ser 1 por 1, y con ese miedo preferimos lanzarnos. Tal vez la adrenalina no dejó que nos pasara nada y el cuerpo se adaptó a la situación. Mi prima nos contó que ya estaba dormida. Eran como eso de las 10 de la noche, cuando de repente apareció un niño pequeño, del tamaño de un bebé de unos 6 meses, pero que caminaba y hablaba. No tenía ropa, solo llevaba un calzoncito como los que usaban los mayas. Se acercó y le dijo: «Niña, ya se fueron tus papás, levántate, vamos, que se van sin ti». Y ella le respondió: «Mis papás no se pueden ir sin mí». Y el niño le dijo: «Sí, mira, ya se fueron». Ella volteó a ver la cama de sus papás y la cama estaba acomodada y vacía. En ese momento escuchó el ruido de la camioneta de su papá alejándose. Entonces salió corriendo a la calle y una tía que vivía justo enfrente le agarró el hombro y le preguntó: «¿A dónde vas?». Y ella, llorando, le respondió: «Con mis papás me dejaron y el niño me está acompañando». Cuando volteó para enseñarle el niño a la tía, el niño ya no estaba. Entraron a la casa y sus papás estaban acostados en la cama, dormidos. Desde ese día, mi prima empezó a bajar de peso desmedidamente y contaba que todas las noches el niño regresaba a molestarla. Esto pasó hace aproximadamente 3 años.
Yo vivía en otra casa en Quintana Roo, en un fraccionamiento privado, muy común acá. Detrás del fraccionamiento aún era selva, pues todavía hay espacios que no están urbanizados. La historia comienza un día que salí con mi novio. Nosotros acostumbrábamos a ir a cenar a la Quinta Avenida y luego bajar a la playa en la noche, porque aún era seguro hacerlo. Ese día se nos fue el tiempo platicando y, cuando nos dimos cuenta, ya era la 1:30 de la madrugada. Decidimos irnos y tomamos un taxi. Normalmente, mi novio se bajaba del taxi, me dejaba en la puerta de mi casa y luego se iba para tomar otro taxi. Ese día, por la hora, le dije que ya no se bajara del taxi, que simplemente me viera entrar a la privada. Porque, ¿qué me podía pasar una vez adentro? O al menos eso pensaba yo. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Mi casa quedaba en línea recta, casi al final del fraccionamiento. Entré a la privada y me despedí de mi novio con la mano. Lo vi irse y quizá debí notar que el ambiente estaba extraño, pero no le tomé atención. Quiero aclarar que no tomé alcohol ni consumí ninguna sustancia que pudiera justificar que lo que vi fuera algo creado por mi mente. Comencé a caminar sobre la banqueta, pero al avanzar un poco, pude ver en una casa, a unos metros de mí, una sombra en una esquina, pegada a la ventana por fuera. Era un ser que intentaré describir. Yo mido 1,50, esto como referencia, y aquel ser me debía llegar a la cadera. Estaba encorvado hacia adelante y tenía unos brazos largos, tan largos que le llegaban al chamorro, con dedos tan largos que casi rozaban el piso. Estaba de lado, viendo hacia la alberca, que está al fondo, o quizá veía hacia la selva, no lo sé. En su cabeza tenía pelo blanco, y se le veían partes del cuero cabelludo, como cuando te estás quedando calvo y tienes poco cabello. Al principio, cuando lo vi, me paré en seco. Creía que estaba viendo mal o que quizá la lámpara estaba reflejando algo, y era una sombra o alguien que se había quedado afuera. En ese instante, mi mente se bloqueó. Fue entonces cuando escuché un bufido, y ese ser giró lentamente sobre sus talones y pude verlo de frente. Tenía la nariz grande, como de bola, ocupaba gran parte de su cara, y tenía cara de viejito, ojos negros, y recuerdo que llevaba un pantalón color paja. Cuando lo vi de frente no pude gritar ni moverme. Solo pensé, ya valí madres, y cerré los ojos mientras abrazaba con fuerza un peluche de pingüino que mi novio me había obsequiado aquel día. Apreté los ojos y solo esperé que aquello me atacara, golpeara o hiciera algo. Conté hasta 10 y, al abrir los ojos, ya no estaba, o eso creía yo. Comencé a caminar hacia mi casa lo más rápido que podía. Por alguna razón no corrí. Cuando llegué, me costó mucho trabajo abrir la puerta, y al querer cerrarla se sentía como si alguien la empujara. Cuando al fin pude cerrarla, corrí a mi habitación. Le llamé a un amigo que sabe de estas cosas, y me dijo que rezara un salmo y a San Benito. Lo hice, pasaron unos minutos y, cuando al fin me tranquilicé, me acosté. Creía que todo había terminado ahí. Pero entonces apagué la luz y, cuando apagué el teléfono, pude escuchar una respiración pesada junto a mi cama. Solo aventé el teléfono y salí corriendo a dormir con mis papás. Esa noche, mi mamá despertó y me preguntó si estaba bien. Solo pude decirle que tenía pesadillas. Ese ente, que yo creo que es una Lux, estuvo conmigo por meses. Si quieren que les cuente más, pueden decirme. Gracias por leerme, Tommy. Un día, en la noche, escuchaba cómo se movía una bolsa de plástico de basura en la cocina.
La cosa es que presté atención porque ya llevaba un rato sonando, como si alguien la estuviera agarrando. Entonces quise ver qué era, y en mi mente pensé que era mi perrita. Me armé un plan para que no corriera y así poder sacarla sin despertar a nadie. Caminé quedito, con la luz de mi celular, y me quedé detrás de una pared que divide la cocina para poder verla y bloquearle el paso. Despacio me asomé, y nada, era un monillo parado. Yo digo que era un duende. Llegaba a la altura de la bolsa, o sea, unos 50 cm, pero gordito, y la mera verdad, era justo como en los dibujos, con ropita y un gorrito. Estaba arañando la bolsa, como si quisiera sacar algo, pero no hacía más que ruido. Estaba parado ahí nomás, arañando. Volteó, me vio, obvio que yo lo vi también, y le brillaron los ojos. Todo esto fue en segundos, fue muy rápido. En eso, que corre para debajo de la mesa. Y pasando la mesa hay una pared y el cuarto de mis papás, donde pensé que quizás se había metido, pero no. En sí, debajo de la mesa desapareció, aunque hasta ruido hizo. Yo, en corto, corrí a prender el foco y seguirlo. Obvio mis papás se despertaron y les conté todo, y pues medio me creyeron, porque yo veo muchas cosas y ya están acostumbrados a creerme. Pero nada, el monillo ya no salió. Total, al otro día, mi mamá me llama solo para enseñarme la bolsa de basura toda arañada, literal, con 2 manitas marcadas y de 5 dedos. Obviamente todos me creyeron con esa prueba, hasta mi mamá guardó la bolsa como prueba. Ratas no podían ser, porque ella se come la basura y además no estarían tan grandes o, mínimo, no correrían en 2 patas. Pero esa cara del monillo nunca se me va a olvidar. Días después empezamos a ver sombras pequeñas debajo de la mesa y de repente se ve así, como que corre algo en la cocina. Una vez, cuando era niño, me pasó que, estando acostado ya en la madrugada, me moví y volteé a ver hacia la orilla de la cama. Vi a 3 duendes parados ahí, arriba de la cama, viéndome fijamente. Me tapé la cara con una cobija porque sí me dio mucho miedo. Luego, cuando volví a ver, ya no estaban. Y siempre, cuando salíamos mi familia y yo de la casa, pues yo siempre fui un niño que, cuando dejaba de usar los juguetes, los volvía a guardar en su lugar. Pero cuando regresábamos a la casa, los juguetes estaban en la cama. Y pues dejé de creer en eso porque dije, a lo mejor, como estaba chiquito, me lo imaginé. Hasta que, hace como 2 años, ya tenía 20, una vez también estaba dormido y luego me desperté. Me puse a checar el celular en la madrugada, cuando sentí algo muy fuerte del otro lado de la cama. Volteo y veo como un duende empieza a subir por la orilla de la cama y se queda parado casi al lado de mi cabeza. Quería gritar, pero me quedé bien tieso, no pude hacer nada. Ya hasta que se fue, me pude mover, pero pues nunca me han hecho nada. Nada más se me quedan viendo y ya. Si están algo feitos, pero no creo que sean malos. Mi mamá me platicó de 2 experiencias que les habían pasado a personas cercanas a ella. Una se trata de mi tía y la otra de una amiga suya. Bueno, el caso de mi tía, mi mamá me contó que ella iba pasando por un campo donde juegan fútbol. Cabe recalcar que era de madrugada. Dice que mi tía vio un papel en el suelo y quiso recogerlo, pero el papel se movió. Entonces intentó de nuevo, y otra vez se movió hacia otra parte. Mi tía dice que no había viento.
Ahí fue cuando le dio miedo y se fue directo a su casa. Se metió a su cama, que estaba justo al lado de la ventana, e intentó dormir. Pero dice que comenzó a ver sombras corriendo por la ventana y que también escuchaba risas. Entonces, con miedo, abrió la cortina y dice que vio a unos monitos chiquitos, como 3, y los 3 se estaban burlando de ella. Dice mi mamá que probablemente los duendes la siguieron desde el campo de fútbol hasta su casa, solo para burlarse de ella. Actualmente tengo 35. Esto pasó hace 20 años, cuando yo iba a la prepa. Me levantaba cada día a las 5 de la madrugada para bañarme y arreglarme. Bueno, un día, Super X, me meto a bañar y siento como que me está cayendo algo. Supuse que era alguna gota de agua del techo o algo que yo misma salpiqué. Me quedé pensando y seguí bañándome. Entonces veo cómo empiezan a caer bolitas, como de jabón y papel, y son las que me estaban golpeando. Dije, ¿qué onda? Al voltear hacia el lado del baño donde está el bote de los papeles, ¡Santa Madre! Vi la cosa más horrible escondiéndose detrás de ese bote. Medía como unos 30 cm, tenía una cara muy fea, como de persona, pero como si tuviera quemaduras cicatrizadas. Llevaba unos pantalones negros. Y entonces me salí desnuda del baño, en súper friega, gritando a las 5 de la madrugada para que mi mamá se metiera a ver. Solo encontró las bolitas de jabón. Más tarde, después de ese trauma, los vecinos de al lado, que eran mis amigos, escucharon los gritos al igual que su mamá. Con toda la tranquilidad del mundo, mientras les contaba lo que había pasado, y sin siquiera llegar a la parte donde menciono que vi a ese ser, me dicen: «Ah, te fue a molestar nuestro duende. A veces se pasa a las otras casas, pero es bueno. Solo hace maldades». Quedamos en shock. No pude volver a bañarme cuando aún estaba oscuro, ni con los ojos cerrados, mientras vivimos en aquella casa. Afortunadamente nos mudamos, pero jamás olvidaré ese día. Muchas personas se ríen de mí, dicen que invento, pero créanme, ojalá nunca se topen con algo así. Ya pasaron 20 años y aún recuerdo claramente toda esa escena. Hola Tommy, soy de Perú. Por el 2013 me mandaron a un campamento con el grupo de liderazgo, liderado por el guía, el psicólogo, sus hijos y su esposa, Achilka. Nos quitaron los celulares y luego nos hicieron adentrarnos en un campo desierto, al lado de una chacra de higos y una cueva que, según el guía, era una mina abandonada y que no iba a pasar nada. Aquí, por creencia, se sabe que donde hay higos hay duendes. No les creímos, pero la primera noche ahí fue fea. Mientras estábamos en una ronda junto a fogata, se sentía como si te jalara el pelo, la ropa o te tiraran piedras pequeñas. Y así, yo estaba dándole la espalda al lado de la mina, y luego, de la nada, cuando estábamos riéndonos en grupo, el guía nos dice que hagamos silencio. Se queda mirando fijamente hacia la mina y comienza a preguntar al psicólogo si trajo dulce o trago. Él le dijo que no, solo teníamos panes y refrescos. Dijo que ahora volvía, que se le había olvidado hacer un pago a la tierra, y como estábamos cenando sin hacerlo, apareció el Muki, que es un tipo de demonio duende de la mina. Muy peligroso, porque si lo haces enojar se sabe que dentro de la mina te puede hacer perder y no apareces hasta que se le hagan ofrendas. El guía dijo que fue de mala educación comer en un terreno virgen sin hacer pago a la Pachamama, Madre Tierra, y por ello envió al Muki.
El punto es que el guía se acercó a hacerle la ofrenda, le habló en quechua, idioma autóctono de mi país, y el Muki se le lanzó encima. Se escuchaba como si un animal salvaje lo estuviera atacando, hasta el punto en que lo poseyó y se le distorsionó la voz. El psicólogo, junto con su hijo mayor, tuvieron que ir a socorrerlo mientras todos en el grupo estábamos asustados. En mi caso, estaba llorando de miedo. Más de 10 o 15 minutos forcejearon hasta que al fin lo soltó. Salió del cuerpo del guía y se fue corriendo. El guía quedó todo mal, con rasguños y lleno de heridas feas. Al día siguiente fueron a traer trago y 2 pollos vivos. Los sacrificaron y echaron la sangre como pago a la Pachamama. Nos dijeron que eso era normal y trataron de hacerlo ver como si no fuera la gran cosa. Nos hicieron quedarnos los días planeados, a pesar de que todos queríamos irnos, pero para no devolver el dinero nos hicieron quedarnos, aunque estábamos asustados. En fin, luego, cuando regresamos y les contamos esto a nuestros padres, el psicólogo y su esposa decían que era mentira. Después de eso, mi mamá me siguió llevando con ese psicólogo y él me amenazaba con que si no me calmaba o me sentía mejor, me llevaría a Chilca nuevamente para que me sanara. Desde ese día no he vuelto a ir a una playa ni a comer higos. También le agarré un respeto inmenso hacia los duendes porque supe que eran reales, y sobre todo el Muki. Yo sí vi un duende. Recuerdo que tenía 12 años cuando por primera vez lo vi. Es casi exactamente como el de la imagen, el que parece un hombrecito. Bueno, antes nos dormíamos juntos mi hermana mayor, mi otro hermano y yo, los 3 en la misma cama. Recuerdo que era de madrugada. Mi hermano se quedó del lado de la pared, mi hermana mayor en medio y yo al lado de ella. Era de madrugada cuando medio abrí los ojos. El foco estaba apagado y, como estaba toda modorra, no sé cómo, de la nada me desperté y vi algo parado justo en la cama, del lado de mis pies. Yo no abrí bien los ojos, pensé que era el ventilador. Volví a cerrar los ojos, pero me dio por abrirlos otra vez para asegurarme. Y no, ahí estaba esa cosa pequeña en mis pies. Me miraba, tenía los ojos rojos, cara arrugada, un gorrito, sonreía y movía las manos, tenía uñas largas y se movía, pero me miraba a mí. Yo me quedé paralizada, no podía creer que estaba viendo un duende. No sé cómo le hice, pero siempre tenía la costumbre de hablarle a mi hermana mayor para que me acompañara al baño, entonces lo único que pude hacer fue llamarla. Ella escuchó de inmediato y se levantó, pero lo curioso fue que no lo vio. Cuando nos paramos de la cama, aún con el foco apagado para ir al baño, mientras caminaba miré hacia atrás y el duende seguía ahí, mirándome. Me dio miedo porque mi hermano se había quedado en la cama, pero él estaba bien dormido. Al regresar del baño, ya no estaba esa cosa. Pero recuerdo muy bien toda su figura, sus ojos y cómo se movía. Sabía que era un duende por su tamaño y aspecto. No le dije ni una palabra a mi hermana en el momento en que salimos al baño. Estaba confundida y espantada. Al día siguiente, lo primero que hice al despertar fue contarles a todos lo que había visto. Pareciera que en el momento en que lo vi me dejó sin habla, porque no pude decir nada. Quería hacerlo, pero no me salía la voz. Con eso que vi, confirme que los duendes sí existen. Cuando yo era pequeño, vivíamos en la casa de mi abuelita. Cabe mencionar que al lado de su casa había un barranco grande que, con el tiempo, se llenaba de zacate y así. En ese barranco había un árbol de color gris.
Muchos dicen que los árboles que siempre están grises son de mala suerte o traen malas vibras. Ese árbol estaba completamente gris. Una ocasión, cuando era pequeño, mi mamá me estaba dando de comer y yo salí al corredor de la casa de mi abuelita. Como todo niño cuando nos dan de comer, andamos de aquí para allá. Había un barandal que daba hacia el barranco. Entonces me asomé por el barandal y vi niños jugando en el árbol gris, más o menos como muñecos de plástico. Entonces, ellos me pidieron un taco que estaba comiendo en ese momento. Regresé a la mesa y mi mamá me preguntó dónde estaba el taco que me había dado. Le respondí que se lo había dado a mis amigos. Ella me preguntó quiénes eran y la llevé hacia el árbol, pero ya no estaban los niños. Solo alcanzamos a ver cómo estaba colgado un tenis, como de bebé, y eso no fue nada. En el cuarto de atrás de mi casa siempre tenía mis juguetes ahí y siempre jugaba en ese cuarto. Mis papás dicen que yo hablaba solito, y hubo una vez que entraron y vieron como un duende estaba jugando conmigo. Lo que hicieron fue sacarme y empezar a ahuyentarlos. Cabe mencionar que en esas dos ocasiones tenía aproximadamente 10 años. Y así es mi historia. Saludos, Tommy. Yo siempre he dicho que en mi casa hay duendes. La primera vez que lo sospeché fue una Navidad. Íbamos llegando a casa y yo tenía unas botas que me acababa de comprar mi mamá. Total, me las quité y las dejé en mi cuarto. Me dormí y todo el pedo. A los días quise ponérmelas de nuevo y solo había una. Mi mamá, mi hermana y yo volteamos toda la casa, pero nunca apareció la otra bota. Como un año después, iba subiendo las escaleras y ahí estaba, normal. Pensé que era la que me quedaba. Subí a mi cuarto y ahí estaba la otra. También, hace como 4 años, tenía una cadenita con un Cristo que me regaló mi mamá. No soy muy creyente, pero como era un regalo de mi mamá, le tenía mucho afecto. Me operaron de emergencia del apéndice y obviamente me quitaron esa cadenita. No la volví a ver hasta hace como 2 meses, cuando mi mamá la encontró en su cajita de aretes que usa cada domingo, por lo que era imposible no haberla visto antes. Y ahora que nació mi bebé, tenía como 2 meses y tenía cólicos. No encontraba su medicamento. Yo ya estaba desesperada. Mi bebé no dejaba de llorar. Mi hermana y mi cuñado me ayudaban a buscar el medicamento y nada. Hasta que les empecé a gritar. Les dije, quiero ese medicamento ya. Voy a subir al cuarto y cuando regrese lo quiero ahí. Mi hermana me vio como si estuviera loca. Subí, y cuando bajé, ahí estaba en el mueble. Ahí mi hermana me creyó en que hay duendes en la casa. Mi papá es militar y nos contó que en una de sus partidas, no recuerdo el lugar, les tocó acampar en el monte. Dormían a la intemperie y empezaron a escuchar ruidos, pero pensaron que eran animales, hasta que comenzaron a perder sus cosas. Les robaban sus tazas, sobres de café, cigarros y cualquier cosa que dejaran. Cuando ya iban a dormir, les empezaron a tirar piedras pequeñas. Mi papá los describe como niños haciendo travesuras. Dice que no podían ignorarlos porque cada vez aventaban más y más piedras, y cuando hacían travesuras se escuchaban risas. Ellos los veían como ráfagas de viento muy fuertes y apenas alcanzaban a distinguir su forma pequeña. Y como todos buenos mexicanos, a la hora de dormir, cuando empezaban a tirar piedras, ellos se las regresaban y les mentaban la madre. Recuerdo también que cuando tenía como 7 años, la casa al lado de la mía quedó abandonada. El amigo de mi hermano vivía ahí, pero se mudaron y la descuidaron.
La casa estaba llena de hierba y cerrada. Un día, el amigo de mi hermano vino. Tenían como 13 años y fueron a su casa solo a conversar en los escalones de la puerta, pero esa casa tenía una ventanita pequeña que daba hacia ellos. Luego de un rato, regresaron corriendo diciendo que les estaban aventando piedritas. Después volvimos por curiosidad y de nuevo les aventaban piedras cada vez más grandes. Hasta que mi hermano les mentó la madre y el niño pidió entrar a la casa, pero no había nadie. También recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá dice que cree que puede ser un sueño y yo lo confundo con un recuerdo. Pero para mí es real. Tenía como 6 años o más. Fuimos a una boda en una hacienda. Yo casi nunca jugaba con mis primos. Jugaba un rato y después me iba a jugar sola. Recuerdo que ellos jugaban a las escondidas y yo me fui a explorar. Llegué a los muros de la hacienda y todo tenía decoración de arbustos en forma de bolita alrededor. Mientras jugaba vi algo que se movía entre ellos, pero pensé que era algún primo, hasta que vi a 2 cosas pequeñas. No las vi bien, solo vi la forma de 2 cuerpos pequeños corriendo muy rápido. Los seguí hasta que llegué a un tipo de hueco como túnel. Ellos salían y entraban por ahí. Pero yo no quise entrar y me fui corriendo con mi mamá. En ese momento no dije nada. Tuve un ex con el que me junté y la casa donde estábamos era de él. A veces no dormíamos bien porque me decía en medio de la noche: «Puta madre, los pinches chaneques otra vez están haciendo desmadre». Y sí, amigos, como era condominio se escuchaba mucho el eco. En las madrugadas se oían pisadas como de niños corriendo y como si estuvieran esculcando la ropa o el refrigerador. El caso es que yo siempre me burlaba de eso, y cuando terminamos, cada vez que se me perdían cosas decía: «Ay, son los chaneques». Pero sí, siempre se me perdían cosas. Luego tuve a mi hija, y la familia de mi marido vive en Juchitán, Oaxaca. Ahí sentí la verdadera vibra, porque mi bebé tenía apenas 4 meses y cuando dormía no se podía voltear a menos que tú lo hicieras. Por eso me mantenía al tanto de ella en la noche para que no se entumiera. Dormíamos pegaditas en la cama. El punto es que me levanto en la madrugada y veo a mi nena boca abajo y casi cayéndose de mis pies. Ella no sabía gatear ni rodarse. Luego empiezo a escuchar gente hablar por una ventana que da a la sala y que está cubierta con una sábana. Y efectivamente, eran duendes o chaneques. En la mañana me levanté con moretones y mi nena tenía una mordida pequeña en el talón. Y sí, me asusté, pero nadie me creyó. Yo alcancé a ver a uno, de medio cuerpo hacia abajo. Estaba jugando a la Play 2 en la casa de un amigo que vive al lado. Ya eran las 2 de la mañana y fui a mi casa. Antes de abrir la puerta sentí que debía mirar el cerro antes de entrar, ya que en mi barrio, al final, hay un cerro con muchos árboles. Me quedé viéndolo un rato y luego entré despacio en mi casa. Bueno, miré a la derecha. Ahí estaba mi mamá en su cuarto escuchando música y mi papá dormido. Cuando iba a entrar a mi cuarto, me ganó el paso aquella criatura. Era pequeño, me llegaba hasta las rodillas. Podría decir. Entonces entró a mi cuarto y yo me quedé paralizado, asustado. No quería abrir la cortina de mi cuarto porque tenía miedo de que me hiciera daño. Incluso imaginé que me iba a maldecir o desaparecer. Pero cuando entró, se topó con mi perrito Toto, que era un cachorro de raza golden. Mi perro lloró fuerte, como si le hubieran pegado. Mi papá se levantó enojado, pensando que yo le había hecho algo, pero me vio pálido y asustado,
y entre trabas le dije lo que vi. Mi papá agarró un machete, raspando el piso e insultando para que se fuera. Después de todo eso, mi papá me contó que algunas noches, cuando se levantaba, salía de su cuarto y a sus pies sentía un soplido de aire helado que corría por la casa y se metía a la cocina. Él ignoró eso, pero sabía que era algo, hasta que lo vi yo, y ahí dejó de aparecer. ¿Por qué creen que un duende sigue a alguien así nomás? Jamás lo supe. Por cierto, cuando le vi el cuerpo, vi las patas. Eran plomas, tenía pelo y eran suecas, como las de un alce o una cabra. Tenía aproximadamente 10 años. En la zona donde vivimos hace mucho calor y, para soportarlo en verano, salíamos a dormir a la sala. Colgábamos 2 hamacas. En una dormía mi hermano y en otra yo con mi mamá. Exactamente bajo la hamaca de mi hermano había un sofá. Una noche en especial, se le ocurrió escuchar música en el Discman. Tenía un estuche con varios CDs. Resulta que, entre la 1 de la mañana o un poco más, ya todo estaba en silencio. Mi mamá se levanta y le dice: «Alex, apaga esa cosa». Él, ya dormido, se despierta y le responde: «Sí, mami, ya lo había apagado». Sonaba como cuando se atora el CD y el disco rayado hace track track. Ahora pienso y digo, según mi hermano ya lo había apagado. Pero bueno, lo dejamos en duda porque no recuerda. En ese momento me desperté y vi cómo, desde abajo, el reproductor se movió hacia el sofá. Con un movimiento de su mano, pensé, lo voy a agarrar para escuchar musiquita. Total, ya que luego no me lo presta. Esperé unos minutos a que volvieran a dormirse, y cuando estiré la mano para sacar el brazo de la hamaca y alcanzar el sofá, vi que se movió un CD. El reflejo me dio en los ojos y escuché, «Este está más bonito», con una voz de niño chillona. Me dio un pánico horrible. Vi a contraluz, porque del lado del sofá grande hay un ventanal y entraba la luz. Bueno, vi la silueta de un niño de aproximadamente 4 años. Con el miedo, me di la vuelta rápidamente. Sentí que me encogía, abracé a mi mamá, me tapé con la sábana y cerré muy fuerte los ojos. En el momento que me di la vuelta, ese niño corrió hacia la cocina. Digo que corrió porque escuché sus pasos rodeando la hamaca y yendo hacia el comedor y la cocina. Ya no recuerdo en qué momento me dormí, pero sí fue horrible. El susto y la sensación de que todo mi cuerpo se puso tieso. Sentí que quedé pálida y no pude ni hablar del miedo. Esa y otras 2 ocasiones tuve experiencias feas cuando era pequeña. Duende o no, fue horrible. Yo era morro, no recuerdo bien la edad, pero dicen que me enduende porque me llevaron al río y no estaba bautizado. Empecé a ver unas criaturas pequeñas, con zapatos puntiagudos, jorobadas y feas, con cara de señor viejo. Esos duendes jugaban conmigo, me asustaban y todo eso, y yo los veía en todos lados. En ningún lugar estaba a gusto, e incluso lloraba por lo mal que me hacían pasar. Un día estábamos en una fiesta y empecé a llorar como loco. Mi mamá corrió hacia mí y me preguntó, «¿Qué tienes?». Yo le respondí que había alguien ahí, hasta arriba de la barda, y mi mamá me decía que no había nada, pero sabía que veía algo. Así que nos fuimos, y ella me pidió que le dijera bien qué era lo que veía, que se lo describiera. Seguían atormentándome, decían que jugaban con mi alma y que se la querían llevar. La pasé realmente mal, no dormía, lloraba
Incluso mis papás no podían dormir porque decían que se sentía una vibra horrible en la casa. Hasta la gente que venía de visita decía lo mismo. Yo tenía pesadillas muy fuertes y me daba miedo verlos. Un día, mis papás, cansados de cargar con todo eso, decidieron llevarme con una tía que se dedicaba a esas cosas, leer cartas y demás. Ella le pidió a mi mamá unos materiales para llevar, velas, dulces, etc., y le recalcó que se le dificultaría mucho encontrar todo. Dicho y hecho, mis papás buscaron en todo el estado esos dulces específicos. Eran unos concretos. Ahora que vamos a algún lugar y nos dan esos dulces, me cuentan que fueron los que les pidió mi tía. No los encontraban. Había de todos menos de esos, hasta que por fin los encontraron. Mi mamá comenta que cuando estuvo con la tía, encendió la vela y ésta se derritió exactamente con la forma del duende que yo le había descrito. Le contó todo. Después, mi tía, mi mamá, mi abuela y otra tía fueron en la noche al río para darle fin a todo eso. Mi mamá y mi tía bajaron primero y mi abuela tenía que ir a darle la vuelta a la camioneta para llegar rápido por ellas. Mi abuela dice que al querer dar la vuelta, no pudo porque el volante estaba demasiado duro. Cuando por fin pudo, llegó rápido y se empezaron a ir. Mi tía empezó a tirar los dulces en la carretera y dicen que yo empecé a insultarla, como si fuera un exorcismo. Después de eso, omito detalles porque no recuerdo bien todo. Dejé de verlos y todo mejoró. Ya no se sentía nada en la casa, pero empecé a sentir y ver más entidades, como si hubiera abierto otro ojo. Hace más de una década vivía en una casa con un patio amplio donde, entre dos paredes, había un tubo de una vieja puerta metálica que cruzaba de lado a lado unos 3 metros. A mí me gustaba colgarme de él como si fuera un pasamanos. Un día, una amiga vecina vino a jugar conmigo y la reté a pasar ese tubo. Cuando iba a la mitad, sentí que me agarraban las piernas y le dije que me soltara porque me iba a caer. Para mi sorpresa, me respondió con una voz lejana: «Yo no te estoy agarrando». Entonces volteo hacia atrás y la veo a unos 5 metros de distancia. Sorprendido, bajé la mirada hacia mis pies y vi unas manitas que me estaban sujetando justo por ahí. En ese instante me jalonearon y caí de boca, porque los pies fueron jalados y no pude caer parado. En ese momento la culpé a ella por el susto, pero luego razoné que no pudo ser porque la vi claramente muy lejos de mí. Mi tía, mi prima y mis abuelos decían que veían viejitos muy pequeños caminando por ahí en las noches. Mi mamá veía fantasmas y conmigo, además de lo que ya conté, solían jugar con una pelota que a veces se iba al techo, pero a los pocos segundos la regresaban, aunque lanzada, no rodada, como si se hubiera caído del techo. Además, no podía rodar porque había una barda, así que seguramente el duende la regresaba. En el patio que mencioné había un gran árbol de higos con muchas casitas de madera colgadas. Se sentía una vibra extraña cuando trepaba ese árbol. Eso fue en 2007. Ya no vivo en esa casa, pero a veces que paso por ahí veo como los nuevos dueños han llenado el exterior con figuras de Cristo y de la Virgen. Seguramente también les pasaron cosas extrañas a ellos. No sé si fue un duende, pero me pasó hace relativamente poco. No sé si alguna vez han sentido que se les sube el muerto. Hubo una época en mi vida en la que me pasó mucho y ya conocía esa sensación. Total, una noche yo estaba dormido y mi cuarto queda pegado al de mis hermanas. Porque antes era el patio,
así que para ir a mi cuarto tengo que pasar por el de ellas. Esa noche yo ya estaba dormido y de repente sentí esa sensación de que se me subía el muerto, pero era diferente. Si les ha pasado, saben cómo es. No puedes hablar ni moverte y sientes como si no estuvieras ni despierto ni dormido. Pero esta vez era distinto porque no podía moverme y si podía balbucear palabras. Era como si me taparan la boca. En ese momento vi a los pies de mi cama una cosita, de tal vez unos 20 centímetros, mirándome. Obviamente me asusté e intenté gritarle a mi hermana, porque escuchaba que ella seguía despierta en el cuarto de al lado, pero era como si me taparan la boca. Sin embargo, se podían escuchar mis balbuceos y ella entró al cuarto. En el momento en que abrió la puerta, esa cosa se fue y yo me sentí liberado. La cosita desapareció. Me preguntó qué pasaba y, aún en shock, le dije que no pasaba nada. Estuve pensando en lo que había ocurrido unos minutos y fui a su cuarto para preguntarle si acaso lo había soñado. Ella me dijo que me escuchó intentando gritar y que tenía miedo de entrar a mi cuarto, pero al final entró. Me preguntó qué había pasado y yo le dije que nada. No estoy seguro de qué fue lo que vi, pero por lo que dijo mi hermana, estoy seguro de que no lo soñé. Yo viví con mis abuelos desde que nací hasta los 14 años, pero desde que entré a la secundaria empezaron a suceder muchas cosas extrañas. La casa de mis abuelos tenía muchos cuartos, y en los que no había nadie siempre había una cama de fierro, de esas que hacen mucho ruido cuando apenas te sientas. El problema era que, cuando llegaba de la escuela, turno nocturno, me sentaba en el cuarto de al lado y de repente escuchaba claramente como alguien saltaba en esa cama. Pero cuando entraba todo se callaba. Luego, cuando iba a dormir, dormía con mis abuelos. Se escuchaba claramente como alguien se subía a un banco. Ese banco no tenía una pata, así que cuando te sentabas se escuchaba como se iba de lado. Hasta que una vez dejé unos juguetes de bebé atrás de la tele, una tele del gobierno, que estaba en una pesa pegada a la pared. Y cuando amanecí vi claramente que alguien había movido la tele para sacar los juguetes, pues la tele estaba de lado, pero nadie había entrado a ese cuarto. Mi abuelo era consciente de esto porque también lo escuchaba, aunque solo se quedaba callado o hacía algo para calmarlos. En una ocasión dejé la escoba en ese cuarto por accidente y como a las 5 de la mañana empezó a escucharse como si golpearan la puerta con un palo. Pero solo éramos mi abuelo y yo, y los golpes venían por dentro del cuarto. Así pasaron muchas cosas durante aproximadamente 4 años, hasta que me cambié ese cuarto para después irme, pero esas fueron las más resaltables porque lo que sucedía era diario. El tema es que yo tenía un primito que llegó a la casa cuando ya los eventos no pasaban tanto, pero le había comentado y él vivió algunas experiencias suaves con eso. Hace unos 3 años llegó a mi casa y me dijo que en la casa de la abuela habían atrapado un chaneque o duende y que lo sacaron de ahí donde estaba. En ese momento me di cuenta de que probablemente era lo mismo que estuvo ahí mucho tiempo, aunque nunca nos molestó como tal. Pero sí le gustaba jugar y hacer mucho ruido. No me desagradaba, yo solo quería verlo. Tenía como 5 o 6 años. Me sorprende lo claras que son algunas de las cosas que recuerdo de mi niñez y creo más en estos asuntos. Resulta que mis papás recién habían comprado una casa nueva. No teníamos muchas cosas, solo un comedor, un sofá-cama, las 2 recámaras con sus camas, una donde yo dormía y en la cocina solo la estufa y una mesa donde ponían los utensilios. Una noche me dio sed y me levanté para tomar agua. Recuerdo que siempre fui muy inquieto, hiperactivo
y cuando llegué a la sala me subí jugando al sofá para saltar. Cuando salté, no caí al piso, quedé flotando como a 1,2 metros del suelo. No me dio miedo, pero sí me saqué de onda y en ese momento sentí como me bajaban poco a poco hasta que mis pies tocaron el suelo. Para mí, eso fue algo muy normal. Entré a la cocina, me serví agua en un vaso y, de repente, se encendió la estufa. En cada quemador había unas pequeñas personitas, como 6, entre hombres y mujeres, porque se distinguían por su vestimenta y facciones. Estaban jugando malabares con cerillos y me decían, ven, ven, vamos a jugar. Cuando escuché eso, sí sentí mucho miedo y salí corriendo y gritando al cuarto de mis papás. Mi papá se levantó y salió corriendo a ver qué pasaba, pero no encontró nada. Al día siguiente por la mañana, mi mamá se dio cuenta de que había desaparecido un comal nuevo de la cocina, uno que no se había usado y que recién habían comprado. Tuvieron que llamar a una persona para ungir y bendecir la casa. Desde ese día ya no vi nada, pero la incógnita era, ¿dónde quedó el comal nuevo? Resulta que, exactamente un año después, en la misma fecha, el comal apareció arriba de la estufa, intacto, como se había perdido. Básicamente yo vivía con mi abuela, en la casa donde también vivió mi mamá. Ellas dormían en una litera. Mi mamá me contó desde pequeña que los duendes existían, que sus abuelos les decían que les dejaban fruta y cosas así. Ella me dijo que una vez, en la esquina de su cuarto, en el techo, vio un duende, pero ella fue la única que lo vio. Cuando yo tenía 12 años, estaba viviendo con mi abuela, también en una litera. Mi abuela me mandó a dormir porque ya era muy tarde, pero no hice caso y me quedé viendo el celular. Yo cargaba mi celular quitándole la pila y poniéndolo en uno de esos aparatitos. Como a las 2 o 3 de la mañana me levanté para cargarlo y de regreso vi a un duende en la esquina del techo mirándome. Yo estaba arriba de la litera, así que estábamos muy cerca. Me dio muchísimo miedo. Me tapé y abracé a mi hermana. La levanté llorando, susurrándole que había un duende. Ella también se asustó y lloró. Cuando me animé a mirar otra vez, ya no estaba. Años después, mi tía, que dormía debajo de la litera, nos contó que en un abrir y cerrar de ojos, en la madrugada, vio a un duende corriendo en el cuarto. Se quedó congelada cuando el duende la vio, pero dice que literalmente, en un parpadeo, desapareció. Fuera de eso, no los he vuelto a ver ni nadie más en mi casa, aunque mis hermanos llegaron a ver a una señora alta, de pelo largo, observando a mi primo mientras dormía en la madrugada. Él dormía en la sala. Yo viví con mi familia en una casa que mis abuelos le construyeron a mi papá en una localidad de Salamanca, Guanajuato. Estuvimos ahí durante 5 años. Después regresamos a vivir a Tijuana, de donde somos. Pero cada año, mi esposo y yo vamos de visita y nos quedamos en esa casa. Como muchas casas de rancho, tiene un patio grande lleno de árboles y plantas. En 2021 fuimos de visita como cada año, pero notaba que mi esposo se levantaba varias veces por las noches y tardaba bastante. Cabe mencionar que el baño está afuera y yo no pensaba nada en especial. Creí que solo disfrutaba del cielo estrellado. Así estuvo durante las 6 noches que nos quedamos. Entonces, ya de regreso en el avión, me contó que había pasado algo durante las noches cuando salió y tardó. Me comentó que cuando iba al baño, entre la 1 y 2 de la madrugada, escuchaba clarito cómo jugaban niños, como si jugaran con pelota
y escuchaba pasitos sobre hojas secas. Él no es miedoso y dice que se animó a acercarse a un árbol donde se escuchaban más esos ruidos. Entonces dice que escuchó perfectamente como decían esas vocecitas: «Ahí viene, ahí viene», y se echaron a correr. Él comenta que se quedó paralizado y se metió rápido a la casa. Él es súper incrédulo de todo lo sobrenatural. Piensa que son creencias de gente de rancho, pero dice que desde esa vez dejó de pensar así. No me decía nada porque sabe que yo soy extremadamente miedosa, y dice que si me hubiera contado antes, yo me hubiera querido ir de ahí en ese momento.